Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les traigo esta historia de auténtico terror. Espero la disfruten y se titula Historia de un ex satanista. Soy un pastor cristiano, pero no siempre fue así. Y hace muchos años entré al mundo de la adoración a Satanás o el satanismo. Cuando tenía unos 15 años, me rebelé por completo a mis padres. Ellos de igual manera toda su vida la consagraron a Dios en la religión cristiana. Pero yo era muy rebelde y me causaba mucho trabajo poder tener una buena comunicación con mis padres. De hecho, desde muy niño, como a los 12, empecé una vida sexual activa, ya que en la escuela donde iba había muchos compañeros que eran de diferentes religiones, y una vez, en la casa de uno de estos llamado Noé, uno de sus tíos nos enseñó un ejemplar de la Biblia negra. Nos habló de ella, de las misas negras y del satanismo. Yo me quedé muy interesado por este tema, así que robándole dinero a mis padres, obtuve un ejemplar de aquella Biblia del diablo, y con esa pude ver muchos aspectos del satanismo. En aquel tiempo empecé a tocar la guitarra en un grupo de punk, el cual era abiertamente satánico. Como ya se imaginarán, a mis padres les dio casi un infarto cuando empecé a vestirme diferente y a negarme a asistir con ellos a sus cultos. De pronto, me di la tarea de investigar más sobre el tema y empecé a ir a una iglesia satánica o del diablo, en donde me recibieron con lo que ellos llaman la verdad. Llegó el momento en que todo lo que veía y leía en la iglesia se me empezó a convertir en una obsesión, y con los integrantes de mi grupo empezamos a hacer muchos cultos en la casa del líder de la banda, que se llama Daniel. Y llegó el momento en que por todos lados parecía que me hablaban y estaba muy intranquilo siempre. Todo cambió, desde mi forma de vestir hasta cómo me expresaba, todos los excesos que empecé a tener, especialmente el alcohol y las drogas. Una noche estaba en mi habitación cuando de repente empezó a caer una bruma que me cegaba completamente. Se me presentó por primera vez el diablo, el cual me dijo que le sirviera en todo lo que él me mandara al pie de la letra, o que tomaría represalias en mi contra. Esto en ese momento me emocionó mucho, ya que todos los cultos y las invocaciones que habíamos hecho por fin habían rendido frutos. Yo le dije que era su más fiel seguidor. Entonces empecé a cortarme la piel de los brazos poniendo todo tipo de signos satánicos. Cada día que pasaba era más oscuro, porque empecé a hacer más rituales en donde hacía sacrificios de animales, y la depravación en la que estaba metido era gigantesca. Solo pensaba en sexo, en embrutecerme, y cada día más y más caía en el mundo de las drogas. No había día en que no iba a la iglesia de Satanás, y el sacerdote satánico se me empezó a acercar y me invitó a su casa, en donde tenía mucha literatura sobre la religión. Me dijo que formara un grupo de jóvenes en la escuela y que yo sería el dirigente, y así lo hice. En verdad llevé de la mano a más de 50 compañeros a que descubrieran el mundo del satanismo, la depravación, las drogas, y en verdad en este momento me arrepiento de haber hecho esto y jamás me lo voy a perdonar. En casa se empezaron a vivir episodios de peleas con mis padres en todo momento, hasta que llegó el día en que decidí salirme de mi casa y me fui a vivir a la casa que habíamos rentado para nuestros rituales. Mi vida en ese momento la sentía completa, pero todo cambió muy rápido, cuando el sacerdote me pidió que convenciera a compañeras vírgenes para que estuvieran con él y así se consagraran a Satanás. Lo hice sin problema, pero en el fondo sabía que todo estaba mal, y cuando llegó el día que me pidió que convenciera a una de ellas para que hiciera un sacrificio en nombre del diablo, y la verdad, aunque estaba sumido en todo ese mundo, me dio mucho miedo, y me fui de aquella casa sin decirle a nadie. Después de unos días que anduve por la calle sin rumbo, me encontró y me convenció rápidamente de regresar, ya que esa gente es especialista en lavarte la cabeza. Cuando regresé, como que veía todo diferente, pero él me dijo que ya no me volvería a pedir eso, pero que tuviera en mente que si su señor se lo pedía, él lo haría sin dudarlo. Así pasaron varios años, en los que la gente que alguna vez fue muy cercana a mí no me reconocía, y seguí en el camino de la perdición, y aquella casa en la que habitaba era una cuna de lo más repugnante que te puedas imaginar. Aparte, se creó un ambiente en el cual se escuchaban todo tipo de lamentos, había muchas entidades y demonios alrededor. A veces no podía dormir por todo lo que se sentía y se veía allí. Mis padres me buscaban y pedían hablar conmigo, pero siempre me negaban. Llegó el momento en el que me sentí de nuevo como atrapado. No encontraba la salida. Fue como cuando mis padres a fuerza querían llevarme a su congregación, pero esta vez estaba rodeado de gente desconocida. Me sentía como secuestrado, y ya tenía muy pocos privilegios de esto. Seguía con mis adicciones, pero ya no las disfrutaba.
Se me seguía presentando el maligno en mis sueños y me decía infinidad de cosas, desde que me siguiera marcando el cuerpo hasta que matara a todos y consagrara su sangre a él, que si hacía eso, él siempre iba a estar a mi lado. Llegó el momento en el que andaba como zombie por todas partes, un ente más en aquella casa de perdición. Siempre había muchas caras nuevas, tanto que en los cultos que hacíamos había veces que no cabía en un alma más, y era gente muy joven. Yo para ese tiempo estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, y fue cuando descubrí el plan que tenía para mí el sacerdote, ya que en uno de los cultos sacrificó una cabra negra y 3 gallinas. La sangre la restregó por todo mi cuerpo e hizo que tuviera relaciones con una chica virgen en el altar que le teníamos al diablo. Yo había leído mucho sobre el tema y sabía que me estaba consagrando para hacer el siguiente sacrificio que el diablo solicitaba. Fue en ese preciso momento cuando supe que tenía que salir de ella como diera lugar, pero antes de hacer cualquier cosa, encaré al sacerdote y le dije: ¿crees que soy estúpido? ¿O que voy a dejar que yo sea el próximo que dé su sangre para que tú tengas lo que deseas? Él se me quedó viendo y me respondió despotamente: no sé a qué te refieres, el alcohol ya te está afectando. Pero le seguí repitiendo que yo no era un chamaco estúpido al cual podía controlar con su palabrería, y esto no se quedaría así. Él siguió repitiéndome burlonamente que no sabía de qué estaba hablando y se retiró dejándome con la palabra en la boca. Yo enfurecí y perdí el control. Empecé a aventar todo y a golpear a cualquiera que se me acercaba. Entre varios chicos me sujetaron y me encerraron en una bodega que teníamos en el patio, pero se les olvidaba que yo mismo había rentado esa casa cuando empezamos ahí y que la conocía de pies a cabeza. Removí una ventana que estaba rota y me escapé sigilosamente por la orilla de la casa hasta llegar a la parte de atrás que colindaba con un terreno baldío y me fui. Caminé y caminé, perdí totalmente la noción del tiempo. Seguí sombras y demonios que me decían a dónde ir. Llegué hasta la casa del sacerdote y me escondí hasta que llegó. En ese instante estaba cegado por la ira y solo tenía una cosa en mente, y quería cumplir mis amenazas. Pero en serio, que una fuerza que hasta la fecha no sé explicar qué fue, hizo que me fuera retirando de aquella casa, y que no le hiciera nada al sacerdote, porque yo estaba ahí con la única intención de arrebatarle la vida y la de sus seres queridos. Un tiempo más anduve rolando por las calles de la ciudad sin rumbo. Me depresioné mucho, ya que sabía que no pertenecía a ningún lado. Los demonios seguían atormentándome, y cada vez que conciliaba el sueño, se me parecía el diablo para pedirme cosas que jamás podría mencionar. Tuve que robar para sobrevivir y poder mantener aquel vicio que tenía tan arraigado, porque solo ahogado en alcohol no recordaba mis sueños. Se me aparecían todo tipo de símbolos en la piel, y me empecé a cortar los brazos haciéndome esos símbolos. Prácticamente estaba quedando loco, y lo único que quería era morir. Un día que estaba empezando a beber, se me acercó una chica de facciones muy amables y me preguntó que qué hacía ahí. Yo le contesté muy groseramente, pero ella siguió insistiendo, y le dije que me diera una botella y de comer y le platicaría mi historia. Yasmín era su nombre. La botella no me la compró, pero sí me dio de comer, y yo le platiqué una parte de mi vida, solo esa, en donde me empecé a meter a este mundo, que me estaba costando tanto trabajo dejar, pero ella me dijo que si no la reconocía. Yo le contesté que jamás la había visto en mi vida, y me dijo que ella era de la misma congregación de mis padres, que los conocía muy bien, ya que en diversas ocasiones los hermanos les ayudaban a buscarme, y que no se sorprendía de mi historia, porque ella ya sabía que me había convertido en satanista, que mis padres siempre estuvieron al pendiente de mí, pero que mi actitud hacía que sintieran miedo de seguirme buscando, ya que en más de una ocasión hasta los amenacé de muerte. Por varios días me siguió buscando y llevándome de comer. Yo siempre estaba fuera de una estación del metro, en donde los policías me dejaban que me quedara en las escaleras para que no sintiera tanto frío, hasta que por fin me convenció de ir a un retiro en otra ciudad, y en verdad que lo tomé porque me encontré a uno de los compañeros, de los primeros que invité, y me dijo que el sacerdote me estaba buscando, y que decía que no me iba a salvar, puesto que ya estaba consagrado al diablo con el ritual que me había hecho, y que me buscaran, porque mi sangre derramada en el altar cerraría el trato del sacerdote con el diablo, que por eso me había ofrecido en sacrificio. Así que decidí tomarle la palabra a Yasmín y me fui con ella. Me quería llevar a la casa de mis padres, pero yo no quería verlos. Me llevó a su casa, me hizo que me diera un baño, me dio ropa, comida y un lugar cálido en donde dormir, aunque esa noche, más que nunca, no logré conciliar el sueño, ya que se me presentaba todo tipo de apariciones que me atormentaban. Yo creo que ya sabían que estaba ahí para intentar curarme, y el diablo las había mandado para que no cumpliera mi objetivo. Al otro día salí con destino a donde estaba el refugio, y solo le pedí a Yasmín que no les dijera a mis padres cómo estaba. Llegando, sentí una fuerte opresión en mi pecho. Me sentía como si estuviera encerrado en un cuarto pequeño, y varios chicos de mi edad aproximadamente se me acercaban y me pedían que los dejara orar por mí. Yo, con tal de que me dejaran en paz, les decía a todos que sí.
Pero llegó el pastor Mauricio y ya estaba al tanto de mi caso, y lo primero que hizo fue hacerme una serie de exorcismos con horas y horas de oración y después la redención de mi alma. En verdad, que cada día iba recuperando mi tranquilidad. Me fue muy difícil, ya que tenía muy arraigados muchos demonios y sobre todo mis sueños con el diablo, asimismo mis adicciones, y me di cuenta que la mayoría eran jóvenes como yo, que se habían alejado de la palabra de Dios por una mala comunicación con sus padres, y que estos te quisieran imponer una religión cuando en realidad lo único que tenían que hacer es llevarte por el camino de amor por Dios. Así que decidí quedarme por 2 años. Yasmín me visitaba mes con mes, y al año por fin tuve la tranquilidad de recibir la visita de mis padres y poderles expresar lo que había aprendido en esos años. Cuando salí, decidí realizar mis estudios pastorales porque sabía que tenía la obligación y quería ayudar a los jóvenes a que no caigan en ese tipo de prácticas como el satanismo, porque solo los llevará por caminos muy difíciles de transitar. Me da orgullo decir que no soy un pastor normal, ya que me he enfocado en ayudar más a los jóvenes descarriados y que ellos no ven en mí a una figura de autoridad religiosa, sino un amigo en quien confiar. Llevo casado 10 años con Yasmín, la cual jamás me deja solo, y en verdad espero contribuir a que los jóvenes vayan por el buen camino. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta grandiosa historia. Suscríbete. Si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Comenta qué te pareció la historia, ya que tus comentarios me ayudan al crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.